Buenas noches. Para mí es un gusto poder hacer esta exposición. A continuación voy a dar algunos argumentos que muestran estar a favor del matrimonio gay y luego voy a contrarrestar con las normas cristianas y las bases éticas. Bien, voy a tocar 6 argumentos. Dentro del primer argumento que está a favor del matrimonio gay es el siguiente. El matrimonio es la unión de dos personas y no necesariamente tiene que ser varón y mujer. Su razón ética es que el matrimonio civil ha ido cambiando tanto a lo largo de la historia que hoy resultaría irreconocible para alguien de apenas hace 100 años. El matrimonio ha ido incorporando los cambios sociales y esa es la razón de que aún hoy sea tan valorado. De haberse mantenido como en sus primeros siglos, hoy no lo contraería nadie. Por ejemplo, durante toda la historia y hasta el siglo XIX fue indisoluble. Hasta el XX la mujer era una posesión del marido y los matrimonios interreligiosos, interétnicos o entre libres y esclavos estuvieron prohibidos. ¿Cómo contrarrestamos esto con una norma ética? Pues bien, el varón, al separarse de su familia y comprometerse con su esposa, él y su esposa llegan a ser una sola carne, ¿verdad? Perdón, así como Cristo y la iglesia es un solo cuerpo. Ahora, este concepto simboliza las relaciones sexuales que une a los dos seres humanos físicamente, pero también simboliza la fusión de dos personalidades, tanto hombre y mujer, en una unidad complementaria. Sus personalidades, sus idiosincrasias y sus identidades únicas permanecen y no terminan. En lugar de esto, dos seres humanos totalmente distintos se unen en un complemento perfecto que los dos, ahora juntos, sirven a Dios en su integridad. El matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. No solo porque lo dice la religión, sino lo demuestra la historia. El ser humano está creado a la imagen y a la semejanza de Dios y por ende cuando dos personas del mismo sexo se casan, rompen con esa imagen creada por el mismo Dios. El matrimonio nace del mismo corazón de Dios. Él se tomó el tiempo para diseñar no solo sus cuerpos, sino que tuvo la intención de crearnos, lo cual se asemeja a la relación varón-mujer y Cristo y la Iglesia. El segundo argumento que muestra estar a favor del matrimonio gay es el siguiente. La familia es valorada a medida en que se ajuste lo que la sociedad demanda en cada momento y en la medida en que refleje los cambios sociales, además de ser un contrato cuyo contenido lo fija la sociedad de la que emana en cada momento. La razón ética de este argumento es el siguiente. Podemos empezar una razón ética con una pregunta y dice, ¿en qué puede perjudicar a una familia tradicional el que se incorpore a esta definición otro tipo de familia? ¿Qué le quita al decir que hay un tipo de familia diferente como es la familia homosexual? Lo cierto es que la familia ha sobrevivido porque se ha ido adaptando a lo que la sociedad ha ido pidiendo en cada momento. Si hoy el divorcio estuviera prohibido, se casaría mucho menos gente. Pero la familia cambia, se adapta a lo que se pide de ella y gracias a eso ha sobrevivido, siendo aún hoy una institución muy valorada. Ante esto contrarrestamos con la siguiente norma y base ética cristiana. Moisés ofrece un comentario teológico sobre lo que Dios hizo con Adán y Eva en Génesis. Primero, Dios establece el paradigma para el matrimonio.
El hombre dejará a su padre y a su madre con la comprensión consciente de que está formando una nueva familia, un nuevo núcleo familiar. Y en segundo lugar, esto significa unirse a su esposa, unirse y formar otra familia. Entonces, la formación de una familia no está basada en lo que la sociedad o la cultura conforme va cambiando, sino en este mensaje dicho de que el hombre dejará a su familia y se unirá a su mujer. En esta decisión e iniciativa, en este liderazgo que él emana. El tercer argumento que está a favor del matrimonio homosexual. Dice, la homosexualidad no es una condición adquirida, ni simplemente es una moda. Ellos tienen como razón ética que la homosexualidad no se puede superar ni se debe intentar siquiera. No es una enfermedad, no es una moda, sino que es una condición natural de las personas que ha existido siempre. Hoy día todas las organizaciones nacionales e internacionales de medicina y psicología asumen que la homosexualidad y la bisexualidad son tan naturales como la heterosexualidad. El matrimonio entre personas del mismo sexo no pueden promocionar nada que no esté ya en los individuos. En lugar de ser los verdaderos defensores del matrimonio, pareciera que le tienen miedo, porque no creen que sea lo suficientemente robusto como para resistir el cambio que viene, la evolución y la modernidad. Nosotros sí creemos en el matrimonio como institución y por ello también creemos que el matrimonio igualitario lo fortalecerá y también fortalecerá a la sociedad. Ante esto, contrarrestamos con la norma y base cristiana ética con lo siguiente. Aunque continúa el pecado, el hombre tiene conciencia de justicia. Por ejemplo, en Génesis 4:13 podemos ver que Caín teme que le maten por el crimen que había cometido contra su hermano Abel. Eso muestra una conciencia de su parte por el mal que había hecho. Asimismo, Pablo enseña que los hombres desprovistos de la revelación de Dios no solo tienen conocimiento del pecado, sino que además pueden tener nociones positivas acerca de lo que Dios quiere, mostrando la revelación general de la naturaleza moral del hombre. Las obras de la ley escritas en sus corazones como una función de la conciencia del hombre que aprueba o desaprueba la conducta. Romanos 2:14 y 15. Es común a todos los hombres la convicción de que lo justo existe y es obligado el hacerlo, y que además se debe evitar hacer lo malo. En Levítico, en capítulo 18, los comentaristas homosexuales frecuentemente arguyen que ponemos de lado otras partes de la ley levítica y preguntan por qué ponemos tanto énfasis en esta ley. ¿Qué tiene que ver con el homosexualismo o el gay? Y aunque la obra de Cristo en la cruz del Calvario puso fin a la práctica de muchas de las leyes levíticas, según un argumento hebreo, los asuntos de la sexualidad humana trascienden la ley por causa de la ordenanza de la creación de Dios dada en Génesis capítulo 2. Lo que Dios dice en Levítico 18 y Levítico capítulo 20 está estrechamente ligado a sus normas establecidas en la creación. La homosexualidad es éticamente algo malo. El cuarto argumento a favor del matrimonio gay dice, el objetivo del matrimonio no es la reproducción y la continuación de la especie humana. Su razón ética. El objetivo del matrimonio no es la reproducción, ninguna ley dice eso. Por eso pueden casarse personas estériles o personas mayores
para ser padres o madres, o por eso se permite que se casen personas que han decidido no tener descendencia y por eso a nadie se le pregunta si van o no a tenerla. En cambio, sí que se les pregunta si van a vivir juntos o si van a apoyarse y ayudarse. Eso sí se les pregunta. El objetivo del matrimonio civil es prestarse ayuda mutua y acceder a determinados derechos que la sociedad ofrece a las personas que se casan. Por otra parte, la reproducción biológica no goza de ningún estatus especial respecto a, por ejemplo, la adopción. Ambas son iguales ante la ley y la sociedad. Hoy día, además de la adopción, existen múltiples posibilidades para ser padres o madres, desde la reproducción asistida hasta la gestación subrogada. Posibilidades que están al alcance de las personas homosexuales, bisexuales y heterosexuales. Todas las personas tienen derecho a ser feliz y esto implica ser libres e iguales también ante la ley. Las leyes deben ser para todos y no debe importar si alguien es heterosexual o homosexual. La ley de adopción vigente no exige ser heterosexual para adoptar. Actualmente muchas parejas homosexuales crían a sus hijos, adoptados por uno de sus integrantes o concebidos a través de métodos de fertilización asistida. Los niños y niñas que son hijos de parejas gay y lesbianas, ¿no? Deben tener los mismos derechos que los de las parejas heterosexuales. Y en la actualidad, el miembro de la pareja homosexual que no figura como adoptante no tiene vínculo hereditario ni puede hacerse cargo del niño en caso que falleciera del fallecimiento del adoptante. Ante esto, refutamos con una norma y base ética cristiana en lo siguiente. La Biblia dice en Génesis 2, 27 y 28, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Y les bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces la Biblia aquí muestra que el diseño de Dios, que hizo Dios, fue varón y hembra, los creó para que se unieran en una misma carne y así procrearan. Si el diseño de Dios hubiera sido otro, como por ejemplo un diseño homosexual o el de lesbianas, Él hubiera dicho en sus escrituras, varón y varón los creó, o hembra y hembra los creó. Pero no fue así, porque este no era el diseño de Dios. El objetivo del matrimonio es la reproducción y la continuación de la especie humana. La reproducción es imposible mediante la unión entre dos personas del mismo sexo y por tanto no puede llamarse matrimonio. La heterosexualidad constituye en toda la sociedad la base del matrimonio y de la familia. Y esto tiene sentido ya que la anatomía del hombre y la mujer son distintas. Es unión entre el hombre y la mujer de paso a un proceso de reproducción. Sin este proceso sería imposible la existencia de los seres humanos, por lo tanto la raza humana se extinguiría. Quinto argumento a favor del matrimonio gay. La reivindicación del matrimonio entre personas del mismo sexo busca desestabilizar las instituciones sociales desde la rabia y la venganza, ya que las personas LGTB se consideran víctimas de los malos tratos de la sociedad. Su razón ética. En realidad, las personas LGTB han sido y aún son víctimas. Hasta hace pocos años aún se les encarcela y en varios países del mundo la homosexualidad se castiga con penas de prisión o de muerte. En muchos países sufren niveles de violencia intolerables. En la mayoría de los países están aún luchando por derechos básicos que no se le niega a nadie, como el de formar una familia, y siempre están en todo caso a merced del insulto y la discriminación. Aún así, la lucha ha sido siempre pacífica y centrada en convencer a la sociedad de que son personas igual que las demás. Jamás han utilizado la violencia, ni la segregación, ni la discriminación, ni los insultos contra nadie.
El matrimonio gay es un ejemplo de lucha pacífica y cívica. Bien, ante esto contrarrestamos con esta norma y base ética cristiana con lo siguiente. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás podría ser el más ampliante citado en sus dichos, aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente su contexto. Aquí esta declaración de Jesús cuando dice no juzguéis para no ser juzgado, en Mateo 7:1, muchas personas usan este versículo en un intento por silenciar a sus críticos, interpretando que Jesús quería decir, usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado, tomando en forma aislada el mandato de Jesús de no juzguéis. Parece en efecto excluir toda evaluación negativa, pero, o sin embargo, hay mucho más respecto a este pasaje que esas dos palabras. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar nuestro discernimiento que tenemos en Dios. No mucho después de que Jesús dijo no juzguéis, afirmó, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Poco después, en el mismo sermón, dice, guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas, a menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos? Jesús nos está dando permiso para distinguir entre el bien y el mal. Y una de las cosas, cómo podemos distinguir, obviamente, la razón principal es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla acerca del diseño de Dios con respecto a la relación varón y mujer, a la creación, de por qué y para qué Dios nos creó, cuál es el fin, cuál es su diseño, el propósito que Él tuvo. Y el sexto argumento a favor del matrimonio gay dice, son personas con derechos, así que pueden adoptar hijos, estas parejas homosexuales. Ellos dan cariño y protección, incluso más que las parejas heterosexuales. Su base ética es que todo niño tiene derecho a un padre y una madre para su desarrollo integral como persona. Así, conceder la adopción a homosexuales sería perjudicial para el menor, es lo que dicen. Sin embargo, los homosexuales dicen que ellos tienen mucho más amor que dar y mucha más preocupación por los niños que las familias o matrimonios heterosexuales. Asimismo, un matrimonio homosexual puede evitar abusos o desamparo legal que se vienen viendo en las familias heterosexuales, mucha violencia o padres que no son responsables de la tutela de sus hijos. El matrimonio es una institución esencialmente y es el derecho de toda persona poder tener o formar un matrimonio. La norma cristiana y la base ética ante esto es que Dios es bueno, pero también es justo y es santo, ¿no? Entonces, su naturaleza es ser santos, la santidad, y en Él no hay mancha ni contaminación, ¿no? Y una de las formas es respetando su diseño. Ahora, también podemos ver la naturaleza del hombre. ¿Qué causaría esto? Causaría hogares poco sólidos, causaría una inestabilidad inherente, síntomas de trastornos de identidad de género en los niños, un rechazo del compañero de padre homosexual, un fracaso escolar y una autoestima baja, un riesgo a sufrir abusos sexuales paternos y una mayor tasa de trastornos mentales. Ante esto, las conclusiones que llego son las siguientes. La homosexualidad es un pecado, no es el peor pecado.
Pero la gracia de Dios es completamente suficiente para ayudarnos con esta atadura. Aunque es escandaloso, este pecado no es tan peor que otros. El arrepentimiento siempre debe ser la meta. Tiene que romper con su pasado y con su estilo de vida. Y no hay términos medios en esto. El matrimonio entre personas del mismo sexo es un atentado contra la institución de la familia, que es uno de los pilares más importantes de la sociedad. En la Trinidad hay una parte que es Dios, otra es el Señor Jesús y a través del Espíritu Santo se cumple el propósito de esta deidad. Dios creó la raza humana para reflejar la imagen de sí mismo y el homosexualismo niega la naturaleza del mismo Dios. Y por último, la procreación es parte del diseño de Dios, así como el matrimonio anticipa la relación Cristo